Estamos a 19 días del Royal Rumble 2021 y el show rojo nos trajo un campeón en cuarentena, un problema familiar, una amistad peligrosa y el delicado y dulce sabor de la venganza. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar allí en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! La noche comenzó con Triple H, que venía a traer un mensaje que no pudo dar porque Randy Orton lo interrumpió. El máximo depredador y el asesino cerebral tuvieron un cruce fuerte de palabras y Orton lo desafió a un combate esa misma noche. Triple H lo mandó por las cocas y le dijo que no ganaba nada luchando con él. Pero Randy le dijo que se había dejado las agallas en la bolsa de su mujer y Triple H se calentó. ¡Oh! ¡Directo a la mandíbula! Enseguida llegará el combate entre Charlotte Flair y Lacey Evans, rivalidad que tiene a la reina muy enojada porque su padre está involucrado. En el mejor momento de Charlotte llegó Ric Flair al costado del ring ante la cara de "no me la creo" de la reina y el combate se puso bien raro. El enganche, uno de ahí está Ric Flair ayudando a Lacey Evans, colocándole la bota en la cuerda inferior. ¡Qué descarado! ¿Cómo te parece? Ataca a Lacey Evans. La envían afuera, se protege, se agarra de las cuerdas, se mete un dedo hacia la mandíbula para Evans. Oye, que no lo maneje en la casa, Sí. estaba Vete a casa, él no vete quiere a estar casa. aquí. Y ahora él derriba a su propia hija, le cae encima a Lacey Evans y ahí está Charlotte Flair reteniéndole la bota a Charlotte Flair para que no pueda reaccionar. La cuenta llega a 3. Eso es increíble, eso es inverosímil. Lacey Evans acaba de vencer a Charlotte Flair con ayuda de Ric Flair. Jeff Hardy y su rivalidad con el Aya siguen a flote, pero el trovador mandó a luchar a Jackson Ryker porque acusó una lesión de pulgar. Buena excusa. Ryker con trampa derrotó a Jeff Hardy, que se enojó con el Ayas y le dijo que no sea menso y que venga a luchar como corresponde, y entonces la verdad universal aceptó. Patada a la zona media, viene el giro del destino. Lo completó. Jeff Hardy en control. Lo desnucó, espero que no haya desentonado sus cuerdas vocales. Me parece que es el principio del fin para Valles. Viene buscando altura rápidamente que Jeff Hardy. Ay. El sentón. Viene. Poesía en movimiento. Sí, se sentó un bombazo encima de Elias. La cobertura en el cancha, 1-2 y la victoria le pertenece a Jeff Hardy. Lo dije, se ve empatado. Una derrota, una victoria. Llegaría un combate de parejas entre Miz and Morrison versus Sheamus y Kid Lee, que se venían picando desde temprano por el maletín y el título del campeón de WWE. Creo que perdió ese segundo y... Como si fuese un mojito, pero se roba el relevo cuando ya estaban celebrando ¡Es mío! el impacto final. Se roba el relevo Sheamus, patada por King y 1, 2 y 3 y se muere de la risa Lee. Pero bueno, Lee, ¿tú vas a dejar que Sheamus te robe la posibilidad de una victoria? Luego de la victoria y como dos primos borrachos en una boda, Lee y Sheamus se fueron a las manos con Tokio, lo que desencadenó un combate oficial entre ambos. Y ahora Lee. el espíritu. Soportando el dolor, superando el dolor. El Spirit Bomb, el bombazo que le saca el espíritu cualquiera. Lo dejaron listo para el arrastre. 1, 2 y la victoria es de Lee. El campeón de WWE, Drew McIntyre, nos contó que está en cuarentena por COVID-19 asintomática y aprovechó para darnos algunos consejos de prevención y para referirse al reto de Goldberg. Finalmente aceptó el desafío y lo enfrentará por el campeonato de WWE en Royal Rumble. Luego Xavier Woods no se le ocurrió mejor idea que luchar solito contra T-Bar de Retribution. Wrong. Que cuente todo lo que puede hacer. La quebradora. Ya está. Cuidado, me parece que va a ser todo para Woods. ¡Oh! Tremenda rodillazo en la cara, encima T-Bar, enganche, 1, 2 y esto se acabó. Comienza con una derribada de bomberos y aterrizaje forzoso. Triple H aceptó el reto para enfrentar a Randy Orton y en el ring llegaba Riddle a luchar contra un Bobby Lashley intratable. Rápidamente Lo ahí mismo, está. bien Le hecho. están haciendo algo parecido, aunque lo que hizo Riddle fue legal. Lo que se hace Aquí se no paga ha sonado la legal. campana ni siquiera cuando está atacando a Lashley. Ya está. Intimidante despliegue de fuerza física Y del señor espérate Bobby para que veas Lashley. lo que viene. Mira. Y lo van a masacrar y esto va a terminar en cualquier momento. Es la Nelson completa. Y ahora se rinde el árbitro lo vio claramente. Ahora ya no va a decir Cabrera que estuvo aleteando.
No, ahora el árbitro lo vio claramente. Tú también lo habías visto la semana pasada, lo volviste a ver hoy. Bueno, todavía campeón de los Estados Unidos, porque salió victorioso categóricamente, rotundamente de esta contienda, el todopoderoso Bobby Lashley. El Bro retó entonces a MVP diciéndole que si era tan machito, luche él. Y MVP aceptó, pero Lashley estaba con pocas pulgas anoche. Además, Riddle está sumamente exhausto. Patada para Lashley. Desde la falda del ring. Esto lo pidió él. Desde lo alto. Movida suicida. Miren eso. ¡Oh! ¡Qué sensacional! Lanza. Y aquí hay descalificación. Bueno, no todo es negativo. No todo es negativo porque se lleva la victoria, aunque sea por descalificación. Y lo mismo hizo en SmackDown con Red Corbin. Otra vez la meten durísima de cara contra la lona Riddle. Regalito final de Lashley. Nunca vas a ser campeón de Estados Unidos, le decía ahí Lashley. Por lo menos no mientras Bobby sea el titular, honestamente. Yo no estaría tan seguro. Ay, Carlos. Ah, no, ya este es sumamente barato. ¡Qué patada cobarde del pipí al abdomen! Amigos, no olviden que el campeón y su buen pana iban saliendo. Drew Gulak y AJ Styles tuvieron una discusión por el ingreso al Royal Rumble junto a Adam Pearce en backstage. La cosa decantó en un combate mano a mano entre Styles y Gulak. Si el profe ganaba, se metía en el Royal Rumble. Suena en la cara, pero no pudo hacer lo que quería. Lo mandan lejos, lo pusieron a volar. ¡Chacho! ¡Qué par de lanchas! Oh, pobre Gulak. Cualquiera se intimida. Y bueno, ahí se distrae y ataca Styles, estrellándole la cara contra la mesa. Lo ablanda, lo mete de vuelta en el ring, viene con ataque aéreo. Ay. Prometiendo el antebrazo fenomenal. ¡Uy! Lo cumplió, disparándose desde la tercera cuerda, antebrazo fenomenal. Gulak ahí queda tendido, 1-2 y le pueden contar 1000. Gracias por venir, no nos llamen, nosotros lo llamamos si lo necesitamos. Mientras Kid Lee le ofrece asistencia a Triple H, en el ring Shayna Baszler y Nia Jax se enfrentaban a Mandy Rose y Dana Brooke. Bueno, qué compresión. ¿Qué pasó aquí? Y hablando de compresión, tremenda compresión que tienen entre ellas. Al relevo, Cripude rápidamente consigue la victoria por rendición. El evento estelar fue el choque entre Randy Orton y Triple H. Un clásico jugoso. Mira lo que está haciendo malintencionadamente. Pero gira. Pero en el momento en el que Triple H subió con su mazo al ring, algo increíble nos sorprendió a todos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no es el mazo! ¡Es una antorcha, una tea! Carlos, pero el Triple H lo entiende. ¿Y? ¿Dónde se fue? ¡Alexa! Oh, Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Directo a los ojos! ¡Lo he enseguecido! ¡Dios! Ahora vámonos a mi sección favorita, sus mensajes. David Gómez en YouTube nos dice: esto sí se va a poner bueno por el campeonato de WWE Drew McIntyre vs Goldberg. Siempre dando todos los resúmenes en español. Gracias, Kersal y Bulnes. Un saludo desde México. Sí se va a poner buenazo, mi David. Saludos. Gamaliel Juárez en Facebook nos dice: ¿alguien notó que los ojos de Drew estaban tristes cuando Goldberg lo retó? Yo creo que fue más bien por los trancazos que le metió Kid Lee, que quedó con el ojo medio roto, mi Gamaliel. Cristian 15-01 en Instagram nos dice: Goldberg ya aburre, WWE sin ideas otra vez. Cálmate, Walt Disney. José Pixar, ay Dios mío. Ricardo Ana en YouTube nos dice: ya extrañaba mucho a Quetzali que me resuma Raw en español latino. Salúdame por favor. Ahí te va la mordida, mi Ricardo. Saluditos.
Juan Romero Ramírez en Facebook nos dice: resumen completo, lo mejor estuvo el combate entre Drew McIntyre y Keith Lee. No podría estar más de acuerdo, combatazo, mi Juan.